Buenas noches. Vamos a repasar cómo realizar el estado de flujo efectivo con el método directo. En este caso, lo que varía es cómo realizamos el flujo de efectivo de las actividades de operación en este caso, porque las actividades de financiamiento y las de inversión se realizan de la misma forma por ambos métodos. En este caso, lo que varía es cómo calculamos el flujo de efectivo generado o usado en las actividades de operación. ¿En qué consistía? Bueno, únicamente consiste en restar a los ingresos de efectivo provenientes de las operaciones los egresos, es decir, todos los pagos de efectivo originados por dichas operaciones. Entonces, por eso arrancamos con los cobros a clientes, que se refiere a las ventas y debemos ajustarlas para que se reflejen solo aquellas ventas que se realizan en efectivo. Entonces, sí, vamos a tomar las ventas del estado de resultados que teníamos por acá, que es el mismo del ejercicio. Voy a acercarlo por acá. Entonces, según este estado de resultados, en el concepto de ventas tenemos 55.630.000. A esos 55.630.000 puede que haya ventas que no fueron en efectivo, que fueron ventas a crédito. Entonces debemos restar cualquier variación que haya en las cuentas por cobrar, porque, ¿verdad? Si bien es cierto, todo el concepto de ventas que se encuentra en el estado de resultados se realiza bajo la base de acumulación o devengo. Entonces puede que haya ventas que fueron a crédito. Entonces, para poder ajustarlas a un método de efectivo, vamos a restar o sumar cualquier variación que haya en las cuentas por cobrar en este caso. Entonces, según las variaciones que realizamos en el estado de situación financiera, nos vamos a ir a las cuentas por cobrar netas y vamos a llevar las variaciones tal y como están con el signo que calculamos en las variaciones. Entonces, en este caso, la variación fue negativa, quiere decir que el efectivo en este caso disminuyó, entonces eso ajustará el cobro de clientes. En este caso le hago un poquito más de zoom para que se vea mejor y ya tenemos el cobro de clientes que sí fue en efectivo. Una vez ajustamos esas ventas. Con el pago de proveedores es un poco similar. ¿Qué son los pagos a los proveedores? Bueno, son los costos de ventas, porque para generar esos ingresos de efectivo, esas ventas, necesitamos adquirir mercancías en este caso. Por eso vamos a ir al estado de resultados y nos dirigimos al costo de ventas, o en este caso, como es una empresa de servicios, al costo de esos servicios. ¿Quiénes serían nuestros proveedores? Vamos a restarlo porque en este caso resta a los flujos de efectivo, como lo mencionabas al inicio, consiste en restar a los ingresos provenientes de efectivo de las actividades de operación. Recordando que esta utilidad bruta también se conoce como utilidad de operación, entonces estamos hablando de elementos de actividades de operación. Entonces dice que los egresos por concepto de costo de los servicios son 18.252.000 en este caso. Sin embargo, también esos, esas adquisiciones que hacemos a los proveedores puede que no sean 100% en efectivo, entonces debemos ajustarlas con las cuentas por pagar en este caso y el inventario. Entonces debemos hacer un ajuste correspondiente porque en el inventario también se ve reflejado este aspecto por concepto de los proveedores. Entonces vamos a las variaciones que teníamos y sumamos o restamos la variación que tenga el inventario. En este caso el inventario no tenemos, ¿verdad? Porque recordando que es
una empresa de servicios. Si hubiese inventarios, nos llevamos esa variación en los inventarios, pero como en este ejercicio no hay inventarios, vamos a llevarnos solo la variación de las cuentas por pagar. Entonces nos llevamos la variación de las cuentas por pagar con su signo. ¿Qué quiere decir esto? Que el efectivo disminuyó, entonces vamos a ir a restárselos también al flujo de efectivo de las actividades de operación. También recordando que ahí hay que restar los gastos de operación, cualquier gasto operativo que se haya hecho en efectivo. Entonces, vamos a ver cuál es el concepto del total de gastos operativos y dice que fue de 34.600.000. Los gastos son egresos de efectivo, entonces 34.600.000 debemos ajustarlo a solo gastos que se hayan realizado en efectivo. Entonces, debemos sumar, en este caso, los gastos de depreciación. Siempre hacemos este ajuste por la depreciación porque la depreciación no es un gasto en efectivo. Además, debemos sumar o restar cualquier variación que haya en gastos diferidos. ¿Qué son estos gastos diferidos? Cualquier gasto que se haya hecho por adelantado. Entonces, vamos a ver si en el estado de situación financiera hay algún gasto diferido por acá y encontramos el alquiler pagado por adelantado. Hubo una variación en ese gasto diferido, entonces vamos a llevarlo al flujo de efectivo. Y ya tenemos tres elementos importantes que necesitamos para el efectivo generado de las operaciones. Vamos a sumar estos tres elementos o en su caso a los cobros de clientes, restarle los pagos a proveedores y restarle los gastos de operación y nos tiene que dar exactamente igual al flujo de efectivo pagado en las operaciones que calculábamos bajo el método indirecto. Entonces vemos que llegamos al mismo resultado por el método directo. Ahora bien, se preguntarán ustedes, porque en el libro y en la teoría se nos explica que cuando hacemos el flujo de efectivo por el método directo, también tenemos que considerar los intereses pagados y los cobros de intereses. Pero ¿por qué no se incluyen en este ejercicio número uno? Porque se nos mencionaba que son actividades, los pagos de intereses, actividades de financiamiento y los cobros de intereses son actividades de inversión en este caso. Entonces, se excluyen del flujo efectivo de las actividades de operación. Esto suele confundirnos bastante y entonces hay que tener cuidado en ese aspecto de no considerar dentro de las actividades de operación esos pagos de intereses y cobro de intereses si no son de operación. Entonces ese es el cuidado que deben de tener. Ahora bien, en este caso, lo que falta para obtener ese flujo de efectivo usado o generado en las actividades de operación es el impuesto de renta pagado. En este caso, vamos a utilizar el impuesto de renta que se haya pagado ya en efectivo después de haber hecho el ajuste correspondiente. Entonces, no utilizamos directamente este impuesto de renta del periodo o este gasto por impuesto de renta, porque este puede que no se haya pagado en su totalidad o se haya pagado también toda la totalidad de este impuesto de renta más cualquier otro impuesto de renta que se haya generado en periodos anteriores. Entonces, tenemos por acá el ajuste del impuesto de renta, lo había hecho por acá. Entonces, aquí lo tenemos. El impuesto de renta por pagar que había acumulado en el estado de situación financiera en el periodo anterior fue de 2.500.000. Ese es el saldo inicial de este periodo 2023. A eso se le suma el gasto por el impuesto de renta del 2023 que encontramos en el estado de resultado integral, en este caso. Entonces, si sumamos ambos elementos, tenemos el total de impuesto que, que tenemos que pagar.
Sin embargo, si observamos el saldo final del 2023 por concepto de impuesto de renta es de 1.816.000. Es mucho menor a esos 4.100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que se pagó impuesto de renta para que su saldo llegue a este monto. Entonces, este importe del impuesto pagado es el que llevamos al estado de flujo efectivo. Entonces llevamos ese pero negativo porque es un pago, ¿verdad? Es un egreso. Entonces llevamos esos 2.301.000 y eso fue lo que se pagó por concepto de impuesto de renta. Si sumamos ambos elementos, obtenemos el flujo usado en las actividades de operación, que es de 4.622.000, que como podemos observar es exactamente el mismo que obtenemos del flujo de efectivo mediante el método indirecto. Entonces, ya pudimos observar o repasar el flujo de efectivo mediante el método indirecto. No vamos a realizar esto porque ya lo hicimos cuando se practicó por el método indirecto.